Señal directa. Saludamos con gusto y como todos los martes al doctor Armando Zacarías Castillo, nuestro colaborador, y bueno, con temas siempre interesantes ahora con esta agenda en construcción entre México y Estados Unidos. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Josefina y José Ángel. Primeramente agradeciendo el honor del espacio. Les saludo y al igual que a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión, quisiera comentar con ustedes esta construcción de agenda que siempre resulta de una compleja relación que ha mantenido a lo largo de la historia de vecindad Estados Unidos y México, que ha incluido pasajes muy diversos dependiendo de la década de la que nos situemos o del siglo al que nos refiramos. La relación de vecindad siempre ha sido confusa porque hay tantos elementos que acercan a los gobiernos, así como aquellos que los separan e incluso por momentos ha habido un esquema de repelerse. Cualquier ejercicio de vecindad implica este tipo de relaciones. En el caso de nuestro contacto reciente con Estados Unidos, independientemente de todos los ámbitos que se puedan enunciar, tiene un punto de partida con la visita de Donald Trump a Los Pinos el 31 de agosto de 2016. Era un candidato en un pico de bajada en las encuestas por la presidencia de los Estados Unidos, y el trato de jefe de Estado que le dio el gobierno mexicano en turno levantó de manera inusitada el interés por su campaña, porque para su base electoral el hecho de que haya venido en ese momento con su principio de campaña relacionado con que México debería construir o pagar el muro fronterizo, redituó para él en una recuperación de confianza de su base dura y una cierta anexión de un conjunto blando de votantes que, frente a la falta de opciones de cercanía con la candidata del Partido Demócrata, logró Trump reinsertarse en la agenda presidencial de aquel momento. El historial de los comentarios políticos negativos contra México no matizó en ningún momento, sino justamente se incrementaron las calificaciones negativas del candidato y luego del presidente norteamericano respecto de su visión negativa relacionada con México. El efecto político para el presidente Peña Nieto y su partido en el siguiente proceso electoral tuvo importantes números negativos de los que en ningún momento se logró recuperar. Y el esquema de relación forzada con la Casa Blanca, ya en la era de Trump, con vistas a revisar el Tratado de Libre Comercio, en el que en ningún momento se sabía con certeza cuáles eran meras bravuconadas mediáticas y cuándo se trataba de líneas de gobierno, abrió un compás complejo de relaciones entre México, Canadá y Estados Unidos, con las combinaciones de solamente México y Estados Unidos, solo Estados Unidos y Canadá, o Canadá y Estados Unidos, o Canadá y México, generaron un periodo de gran desgaste institucional, empresarial y la zozobra de los migrantes que no tenían un punto claro de referencia para prepararse para una gigantesca acometida desde la visión de Trump. Se trató, en la última fase del sexenio de Peña Nieto, de uno de los temas de mayor complejidad de negociación internacional, que concluyó con un proyecto de reforma del Tratado de Libre Comercio entre los tres países. Trump en la presidencia de Estados Unidos y Andrés Manuel López Obrador en la mexicana comenzaron con una inesperada e inusitada serie de comentarios positivos por parte del presidente norteamericano respecto del líder de Morena, que no pasó por la mediación de algún lobby político, al menos que hayamos conocido, en Washington, y que dejó varias expresiones de sorpresa entre propios y extraños. La agenda bilateral, sin embargo, crecía de manera considerable sin una atención institucionalizada que reconociesen las dos partes. Las caravanas de migrantes centroamericanos rumbo a Estados Unidos tienen un punto importante de análisis en octubre de 2018. El primer contingente fue iniciado por unos 1,000 hondureños el 13 de octubre de ese año, quienes partieron de San Pedro Sula, Honduras. Le siguió una segunda caravana de casi 1,000 hondureños que partió de Esquipulas, Guatemala, el 21 de octubre, y otras 3 caravanas conformadas por salvadoreños, hondureños y guatemaltecos durante enero de 2019. La visibilidad del fenómeno migrante centroamericano en esos días y que provocaron la ira del presidente de Estados Unidos se enmarcaba dentro del proceso electoral de la mitad del mandato del presidente Trump.
y la recuperación de ese tema, que domina muy bien frente a sus bases electorales, cambiaba la percepción de los escándalos que enfrentaba en esos días el presidente Trump y que tenían como principal telón de fondo la famosa intervención rusa en las elecciones que ganó Trump y, por otra parte, temas de acoso y hostigamiento con diferentes ex colaboradoras suyas, así como una importante oleada de despidos o de renuncias, ¿no?, de funcionarios de alto nivel en el gobierno norteamericano que provocaron alguna desestabilización, por lo menos temporal, en el desarrollo del gobierno de Donald Trump. El presidente norteamericano señaló que desde hace décadas, tanto Honduras como Guatemala y El Salvador reciben ayuda estadounidense para mitigar la pobreza y atender desastres naturales. Dijo, por ejemplo, que entre 2016 y 2017, la Agencia para el Desarrollo Internacional envió al gobierno hondureño unos 175 millones de dólares. Las caravanas transitan por México con destino a los Estados Unidos. Hace unos días, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, titular del área de migración en México, planteaba que ha habido incrementos considerables de los flujos migratorios y que del año pasado al mes de febrero de este año se incrementaron de 30,000 a 40,000 y 70,000 en el mes de marzo. Dijo que ese ritmo exponencial podría llevar incluso a un flujo de 1 millón de personas en el curso de lo que va del año. El presidente Trump se ha exasperado con los dos presidentes, con Peña Nieto y recientemente por primera vez con Andrés Manuel López Obrador. Los reclamos a México que se han mantenido intactos desde el sexenio pasado es la falta de organización y de respuesta en la frontera sur respecto de las oleadas centroamericanas, estableciendo también el uso de fondos norteamericanos para mitigar los efectos, tanto de los países centroamericanos como de México, de los efectos de la pobreza regional. Independientemente de las erupciones iracundas del presidente norteamericano, no tenemos una perspectiva clara de las políticas o la política de migración mexicana en este nuevo régimen. En 2018, sin ser todavía el secretario de Relaciones Exteriores y evaluando el problema de flujos migratorios, Marcelo Ebrard señalaba que el flujo de 500,000 de migrantes de Centroamérica a México es uno de los más grandes del mundo, señaló. Y dijo que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se tendría una nueva política migratoria de la que hasta el momento no tenemos información para comprender la estrategia de abordaje de este complejo fenómeno. Dijo Marcelo Ebrard, vamos a cambiar sustancialmente la política que se ha seguido hasta ahora por parte de México. Y dijo, y se preguntó, ¿en qué? En tener muchas más visas de trabajo, invertir en Honduras, Guatemala y El Salvador. De hecho, estamos trabajando con ellos para eso. Agregó también que se va a hacer una inversión en el sur de México muy grande y que esos eran los proyectos que había anunciado el presidente López Obrador, porque el sur de México estuvo olvidado muchos años y ahora va a haber una inversión enorme. Entonces va a haber posibilidades de trabajo y se puede fundar en eso una nueva política de México respecto de la migración, fueron las palabras de Marcelo Ebrard en 2018. En este momento no tenemos un pronunciamiento del secretario de Relaciones Exteriores, pero sí de la secretaria de Gobernación, que señaló el interés de regular la migración, no de detenerla, pero no se habló, porque no es un ámbito que le concierna en su ámbito de decisiones a la secretaria de Gobernación, el desarrollo de los polos económicos orientados a la organización de la migración. Producto entonces de este conflicto, Estados Unidos amenaza nuevamente con dos medidas extremas, el cierre de la frontera con México y el aplazamiento del Tratado de Libre Comercio. Un elemento adicional de política exterior, pero en relación con Estados Unidos, es la posición mexicana de declararse neutral en el conflicto internacional que representa Venezuela y en el que Estados Unidos, con una parte importante del continente, así como de la Unión Europea, pugnan por la realización de comicios electorales buscando una representación institucional en aquel país del gobierno y que no tiene en México, Estados Unidos, a un aliado como sí lo logró con Brasil, Chile y Argentina. La profundidad del problema y las estrategias de abordarlo requieren una línea compleja y profesional para investigar, analizar y negociar soluciones que permitan ubicar estrategias de corto, mediano y largo plazo
en el entendimiento de que aunque se trata de una problemática entre dos países, la implicación es global por las consecuencias que involucra la resolución de los temas migratorios, comerciales, empresariales y políticos. La mano alzada en un mitin es un evento de gran simbolismo y demuestra de simpatía de esa gran audiencia en ese día al presidente hablando de un tema de gran complejidad. Esperemos que se trate de eso y no de un factor que realmente determina el desarrollo de una estrategia y una política de implicación nacional, internacional y global. Dijo el presidente López Obrador que sería cauteloso sobre el tema y no deja de generar una pregunta si en relación con España respecto de lo acontecido hace 500 años no se hubiese requerido ese mismo esquema de cautela. En fin, Josefina y José Ángel, muchas gracias por este espacio de comentarios. Les mando un cálido saludo y a través de ustedes a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Muchas gracias y buenas tardes. Maestro, gracias. Y en contacto.